soy Ruth Criboy. Yo soy Tamara Herrera. En el año 2021 hubo una mejora importante en nuestros ingresos petroleros. Según nuestros cálculos, el valor del petróleo exportado llegó a los 10.500 millones de dólares, el doble del 2020. Ese resultado refleja una producción y una exportación promedio de 600.000 barriles diarios, en un entorno de precios más favorable que el fatídico año 2020. Fue posible que exportáramos un volumen igual al producido porque se echó mano de los inventarios acumulados en el 2020, cuando se sumaron los efectos de la pandemia, el colapso de los precios y el impacto de las sanciones. ¿Cómo hemos llegado a donde estamos? Es razonable pensar que van a venir a Venezuela las inversiones multimillonarias que se necesitan para aumentar la producción. En fin, ¿qué nos espera para el 2022 y el 2023? Para conversar sobre las diversas aristas del complejo tema petrolero, tenemos el placer de la compañía de Juan Sago, consultor energético, ex vicepresidente de Exploración y Producción de PDVSA y gran amigo de esta casa. Bienvenido, Juan. Gracias, Ruth. Bienvenido, Juan. Un gusto tenerte con nosotros en este podcast. Y yo abriría preguntándote, ¿qué opinas de este aumento de producción y qué podemos esperar, qué tan sostenible es y cuánto más, de qué depende esa sostenibilidad? Bueno, primero quiero darles las gracias por la invitación porque ustedes son dos profesionales de mucha estima y muy competentes que yo admiro. Entonces es un placer estar aquí con ustedes y quisiera comenzar por decirles que la situación actual de la industria de los hidrocarburos en Venezuela es realmente muy compleja y es una sobresimplificación ver nada más la producción y los ingresos actuales. Y la razón es porque hay una cantidad de elementos técnicos que hacen que hemos llegado a la situación en la que estamos de lo que mencionó Ruth de los 3 millones de barriles de producción y más de potencial. Por eso, las informaciones y pronósticos que han circulado en las últimas semanas, yo creo que requieren un poco más de análisis y explicación para ver su credibilidad y también su posibilidad de proyectarlo hacia el futuro. Quisiera comenzar por decir que desde que se terminaron los aportes por inversiones de los proyectos de la apertura, que fue algo así como en el año 2007, apertura me refiero a la apertura de los años 90, y las acciones o las actividades y los beneficios de esos proyectos continuaron después del cambio de gobierno en 1999. Y hablo de principalmente los proyectos de la faja, que todos arrancaron en los años 2000, los proyectos relacionados con los convenios operativos, con las exploraciones de riesgo y inclusive el cambio de orimulsión a crudo diluido, que también fue un cambio que se hizo en 2006. Eso hizo que el potencial de producción aumentara como 1 millón de barriles por encima de lo que estaba en el momento que se hizo el cambio de gobierno, que era 3.5 millones. Y para quedar claro, lo que yo me refiero al potencial de producción es que es la mayor cantidad producible sosteniblemente utilizando la infraestructura y los pozos existentes y cumpliendo con las normas, regulaciones y leyes aplicables, incluyendo las ambientales. Desde entonces, y estamos hablando entonces desde alrededor del 2007-2008, los gobiernos de turno, tanto el de Chávez como el de Maduro, mantuvieron una política de bajas inversiones aplicados a la industria petrolera. En los principios de ese proceso era porque la diferencia entre potencial y producción era muy holgada y pues no era necesario hacer las inversiones, y por otro lado
el gobierno tenía otros planes para dedicar los flujos de caja provenientes de la venta de petróleo. En el caso más reciente del gobierno actual, no solamente hubo esos intereses, sino también hubo un recorte enorme de flujo de caja por la caída de los precios y la reducción de producción paulatina que se vino haciendo desde los años 2007-2008, donde por declinación se evaporó, vamos a decir, la diferencia entre potencial y producción y llegamos al año 2021 con una producción apenas de unos 500.000, 600.000 barriles y un potencial de unos 800.000 barriles. Obviamente, en la última etapa, las sanciones tenían mucho que ver porque eso limitaba tanto la capacidad de vender crudo como la capacidad de importar bienes, servicios y materiales para hacer trabajo en la industria petrolera. En la segunda mitad, más cerca del final que en la mitad del año 2021, la situación se tornó un poco crítica por la falta de diluentes y por lo tanto la faja, que era el caballito de batalla, pues empezó a bajar de producción hasta que hubo un logro exitoso para entablar unos trueques con Irán de obtener condensados iraníes en trueque por crudo venezolano MEDEI. Ese acuerdo comenzó a funcionar a finales de septiembre y de hecho a finales de septiembre, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, son los meses que muestran un incremento de la producción. Ese condensado que ha estado viniendo como 2.1 millones de barriles mensuales, eso corresponde más o menos a unos 67-70 mil barriles por día, y se utilizó o se está utilizando para diluir el crudo producido en la faja y lograr volúmenes más importantes de producción, aunados a un esfuerzo de recuperar pozos que estaban fuera de servicio, esperando por diluente y que por declinación mecánica habían salido fuera del sistema. Entonces, los últimos 3 meses se caracterizaron por tener diluente suficiente y por ir activando una cantidad de pozos e infraestructura, reduciendo por lo tanto lo que se llama producción diferida, que es la diferencia entre el potencial y la producción. Ese nivel de reducción llegó hasta a final de año a unos 120 mil barriles, lo cual es un mínimo casi histórico. Y por lo tanto, yo pienso que ese es un nivel difícil de mantener y casi imposible de incrementar, habida cuenta de que en Venezuela la producción está sujeta a una serie de efectos externos, como es problemas eléctricos, el problema de seguridad y vandalismo, y simplemente problemas operativos por la infraestructura deteriorada que tiene Venezuela. En todo caso, estos 3 meses se aumentó unos 150 mil barriles, lo cual puede ser sostenido con actividades de reparación y de acondicionamiento de pozos, pero nunca se puede exceder lo que es el potencial, que yo estimo que es alrededor de 750, 800 mil barriles. Eso solamente se puede exceder si uno logra instrumentar un programa de inversiones mediante la cual perfora pozos nuevos y por lo tanto aumenta el potencial de producción del país. Yo creo que eso responde un poco a la pregunta de Tamar. Interesante. Eso significa que el condensado iraní juega un papel fundamental en la producción venezolana. ¿Cómo crees tú que se va a comportar esta traída de condensado iraní y en qué medida nuestro destino depende de eso?
Bueno, sí es muy importante porque bajo las condiciones actuales de manejar la refinación a unos 180, 200 mil barriles, eso consume la mayor parte del crudo liviano que cuando la refinación estaba haciendo agua se usaban para producir merey, diluir crudo con crudo de la faja con crudo liviano para producir merey. Ahorita ese crudo se está dedicando a refinación y por lo tanto el diluente recibido de Irán es el que se utiliza para diluir la faja y por lo tanto la respuesta es que es absolutamente necesario para mantener los niveles de producción actuales. En verdad, la cantidad de diluente, si es un número bastante bien calculado, los 2 millones de barriles mensuales, porque si recibirías más diluente, posiblemente no tendría la misma eficiencia, porque no tienes en los campos los pozos disponibles o capaces de producir para aumentar sustancialmente o proporcionalmente con mayor cantidad de diluente. Sí, es decir, que si Irán pudiera, difícilmente en la situación actual se podría sacar más provecho de mayor cantidad de diluente. Sí, eso pienso y de hecho una mención lateral. Irán tiene grandes intereses de colocar condensado, porque como ustedes saben, ellos producen enorme cantidad de condensado en el campo ese South Park que comparten con Qatar. Tanto así que entre las sanciones y la gran producción, ellos tienen como 50 tanqueros enormes llenos de condensado sin tener mucha capacidad de colocarlo. Entonces, el condensado viniendo de Venezuela es una bendición para la situación de inventarios de condensado para Irán. ¿Quién está produciendo en Venezuela? ¿Qué nuevos participantes conoces? ¿Hay nuevos inversionistas? ¿Cuáles son los actores cruciales en la producción actual en Venezuela? Sí, yo he estado al tanto de varias transacciones que se han hecho en los últimos tiempos, quizás unos meses atrás o un año atrás, fue la más grande fue la venta de Urdaneta Oeste, que lo tenía la Shell, que lo vendió a Mauro Lemprom y una empresa, bueno, de venezolanos, pero no registrada en Venezuela. Que creo que se llama Sucre Investment o algo así, que también fueron los partícipes en varias transacciones donde se vendieron activos de japoneses a esta empresa. Pero realmente los grandes productores siguen siendo los mismos, aunque en esas áreas de los mismos productores ha habido empresas de servicio que se han contratado para reducir la producción diferida. Los grandes actores siguen siendo Chevron, tanto en Occidente como en Oriente. En Occidente, en el campo Boscan, que ha sido una especie de relleno para subir y bajar las producciones de Occidente. En el Oriente, Petropiar. Y después la segunda más importante es Sinovenza, la empresa mixta entre CNPC, los chinos y PDVSA, y los otros son los que producen en la costa oriental del lago, que principalmente es Repsol y lo que llaman Petrozamora. Entonces, realmente los productores no han cambiado mucho porque la gran mayoría de las empresas mixtas o producen o están cerrados o producen muy poca cantidad. Son estas los que realmente producen el grueso de la producción venezolana actualmente. Juan, hay dos jugadores mundiales importantes que se mencionan cada vez que se habla de Venezuela, Rusia y China. ¿Cómo ves tú el papel de Rusia y China en nuestra industria petrolera? Bueno, yo los veo muy diferentes para comenzar. Yo pienso que Rusia
no ha mostrado mayor interés de invertir en Venezuela. Recuerden que ellos están como en 8 o 9 empresas mixtas, las cuales nunca han tenido inversión, o no nunca, en los últimos años no han tenido ninguna inversión desde que los rusos son socios. El único dinero que entró proveniente de Rosneft en ese momento eran los 500 millones que hicieron para comprar la participación en Petromonaga, pero eso es una inversión un poco diferente porque esa era una empresa que estaba en actividad generando caja y vendiendo crudo, era una especie de compra de flujo de caja. Mientras que los chinos, que sí han invertido volúmenes importantes de dinero, han tenido una especie de wait and see, ver cómo se salen las cosas, y han mantenido sus actividades, pero no han invertido adicionalmente. Sin embargo, yo pienso que conociendo la situación de China, que es deficitaria en la mayoría de los elementos energéticos que se requieren, yo pienso que China podría estar repensando su filosofía de inversión si pudiera negociar condiciones particulares con el régimen venezolano. Yo pienso que la visión de hacer una especie de emporio chino en la faja para llevar crudo diluido hacia China es una idea que podría estar resurgiendo habida cuenta de que la situación internacional que se ve no solo este año, sino en los próximos años, es de una escasez de suministro y por lo tanto precio elevado. Entonces yo pienso que eso podría hacer que los chinos, que son realmente, su fuerza realmente es comercial, pudiera hacer que repensaran y que llegaran a acuerdos para hacer inversiones en Venezuela, particularmente en la faja. Y en ese caso, asumiendo que los chinos decidieran invertir en Venezuela, ¿cómo son los números? ¿Cuánto hay que invertir y qué efecto se produciría? Asumiendo que en Venezuela pues habría un tiempo que se requiere para ir instrumentando un proyecto de perforación de desarrollo en la faja y todas las cosas adicionales que eso requiere, yo pienso que podría haber en los próximos 3, o sea, este año y los 2 siguientes, podría haber una inversión de alrededor de unos 10.000 millones de dólares que podría aumentar en un promedio de cerca de 200.000 barriles. Ese promedio quiere decir que en el 2023 sería muy inferior, pero en el final de 2024 estaríamos hablando de más de 300.000 barriles, que sería el promedio que les menciono. Eso se podría hacer con un programa relativamente factible de taladros y gente y pozos que se requerirían para aumentar esa cantidad de producción. Mira, Juan, y Venezuela está enfrentando problemas de combustible interno importantes, pero dentro de todas estas cifras de mejora, desde la nueva, digamos, dirección o administración que tiene PDVSA, se ha logrado hacer menos errática, al menos menos errática, y luce como poco más estable y en mejor nivel la producción de combustible, gasolina y diésel. ¿Tú tienes idea de esos niveles y cómo ves las perspectivas de ese suministro y cómo ves las perspectivas petroleras de Venezuela en el 2022 y 2023? Bueno, la parte de combustible es correcto. En los últimos par de meses ha habido un nivel de refinación más constante. Entiendo por la revista y por comentarios de que eso se debe a que ha habido una ayuda técnica y de equipos de Irán hacia Venezuela para estabilizar las refinerías.
yo entiendo que están refinando algo así como 200,000 barriles, eso es principalmente en el CRP, o sea, Amoay y Cardón y en Puerto La Cruz, y eso está produciendo unos 75,000 barriles por día de gasolina y unos 40,000 barriles de diésel. Ahora, esa relativa estabilidad es siempre algo con lo que no se puede realmente contar, porque fíjese, por ejemplo, hace unos días hubo un accidente en una línea de gasolina, en un poliducto que llevaba gasolina de Puerto La Cruz hacia los estados centrales, donde por una toma ilegal aparentemente, pues hubo una explosión y se perdió operatividad para poder distribuir gasolina, por un lado. Por el otro lado, siempre ha habido la situación de que la cantidad apenas suficiente para el mercado nacional se está compartiendo con Cuba, porque por ejemplo en diciembre hubo 2 cargamentos de gasolina y diésel que fueron a Cuba, y ya en enero, y no ha terminado, también hubo 2 cargamentos de gasolina y diésel. Entonces, a pesar de tener un nivel más consistente, todavía estamos en una situación deficitaria y tiene efecto secundario. El efecto secundario es de que se está consumiendo el crudo liviano producido en Venezuela, lo que hace que dependamos más de la importación de diluente. Bueno, y perdón, y me preguntabas que cuál es la perspectiva. Entonces, para el año que viene, entonces yo pienso que la perspectiva es probablemente, si no hay algún cambio importante, que estemos en una situación parecida a lo que son los últimos meses, de una producción alrededor de 650,000 barriles, con volatilidades debido a estas situaciones eléctricas y de seguridad y operabilidad. Y la única forma de cambiarlo, como ya lo hemos mencionado, es si hay una definición de algún participante, que como mencionado podría ser China, de hacer inversiones, que es la única forma de incrementar el potencial y por lo tanto la producción. Yo pienso que si se mantienen los promedios como hasta ahora, pues conocemos ya cuáles son los niveles de ingreso. Eso solo cambiarían con incremento en los precios internacionales, que sí han estado incrementando y creo que van a seguir incrementando, quizás no a la velocidad que lo pronostica Goldman Sachs y JP Morgan, pero sí van a estar en los altos 80 y quizás van a tocar los 90. Pero la única forma de tener ingresos incrementales es si se logra hacer un proyecto, un proyecto de perforación de desarrollo que requiere, pues ya mencioné, inversiones entre 8 y 12 mil billones de dólares los próximos años. Lo que sí hay que entender de que estos proyectos tardan en instrumentarse, y por lo tanto es muy poco lo que se puede ver de cualquier manera en el año 2022, y que aunque esto se logre implementar, se verían los resultados en el 23 y 24. Muchísimas gracias, Juan. Realmente muy interesante. Muchísimas gracias a ustedes, y ya saben que siempre estoy a la orden para cualquier cosa que puedan necesitar. Muchas gracias, Juan. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios de En Síntesis en nuestra página en síntesis-podcast.com y también en Apple Podcast, eBooks, YouTube y Spotify. Nos encantaría que nos dejen sus likes, sus comentarios y sugerencias en YouTube y Apple Podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima.